Ese bebé, Iván, es el primer niño que nace en Valcuende desde hace 64 años. Ha ocurrido en esta pedanía de León. Allí solo viven 4 vecinos y 2 son los papás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy queremos contagiarles de vida, de luz, para empezar con ánimo este domingo, víspera de vuelta al trabajo para muchos. A la Junta sigue sin convencerle la fecha, tampoco a algunos médicos y empresarios, porque ven, dicen, riesgo de repunte. Las empresas que abran mañana de nuevo van a tener que garantizar por su cuenta las medidas de protección necesarias, porque del Gobierno solo sale una guía de buenas prácticas que luego les detallaremos. También cómo repercute esta crisis a las donaciones de órganos y de trasplantes. Hoy además se ha registrado un repunte del número de fallecidos en España después de 3 días de caída, mientras los Reyes siguen al tanto, muy pendientes del estado de los hospitales, aquí interesados por el de Salamanca. Todo esto cuando se cumple un mes del estado de alarma, que coincide con este domingo de Resurrección, en el que no hemos visto bajar al ángel de Aranda, pero sí que hemos sentido el repique de las campanas en muchas provincias. Quinta videoconferencia de presidentes autonómicos, hoy con la mirada puesta en la desescalada. Pedro Sánchez les ha pedido a los presidentes autonómicos cooperación, que sigan recalcando que el confinamiento sigue. Les ha dicho que la pandemia se está controlando y que tendremos mejores datos en las próximas semanas. Estamos a la espera de que comparezca el presidente de la Junta para comentar lo que se ha abordado en esa reunión. Pero mientras, les contamos la postura contraria de multitud de médicos de la comunidad sobre esa vuelta al trabajo en sectores como la construcción o la industria. Mónica Murciego, León. En esa provincia, el propio presidente del Colegio de Médicos advierte de que esto podría ser un error, ¿no? Buenas tardes. José Luis Villaric, presidente del Colegio de Médicos de León, es una de las voces críticas con esa decisión del Gobierno de comenzar la desescalada por la crisis de la pandemia del coronavirus, pero como él, también otros muchos médicos de atención primaria o sanitarios temen la escasez de material para cumplir las medidas de protección o incluso que no se guarden las medidas ni la distancia de seguridad, pero sobre todo que Castilla y León y el resto de España pueda regresar a una situación dramática como la que ya hemos vivido si se vuelve a disparar la curva de contagios y de fallecidos. Solamente en la provincia de León más de 12.000 trabajadores abandonarán el confinamiento para regresar mañana lunes a sus puestos. Castilla y León sigue luchando para frenar la expansión del coronavirus y tras 4 semanas de confinamiento está un poco más cerca de aplanar la curva de contagios y fallecidos. Por eso los sanitarios no comparten la decisión de permitir ahora la vuelta de la actividad en sectores como la construcción o la industria. Con la duda de que en algunos trabajos no se pueda guardar esa medida básica de precaución, como es la distancia de seguridad. Aunque la presión en la atención ha bajado, reconocen que siguen sin llegar a tiempo de atender a todos los pacientes que lo necesitan. Centenares de médicos han sido contagiados y lamentable y desgraciadamente algunos han fallecido. Entiendo el gravísimo problema que tiene la economía de nuestro país, pero la salud está por encima de cualquier problema económico. Una decisión polémica la del Gobierno que esperan esta vez si se rija por criterios médicos. Que hay un riesgo importante de contagio. Si entran más personas en el entorno comunitario, pues realmente se podrían producir más contagios. Porque la situación del país por la pandemia no admitiría un error que costara nuevas vidas. Espero que no se equivoquen, ya que son medidas altísimamente arriesgadas y que las hayan hecho de manera totalmente responsable, ya que las consecuencias para la sociedad, si esto no fuera así, serían gravísimas. Así de contundentes son quienes han tratado de cerca con este enemigo silencioso y no soportarían volver al dramático escenario que ya hemos padecido.
A partir de mañana lunes, 200.000 trabajadores no esenciales van a volver a sus puestos en Castilla y León y lo van a hacer a pesar del desacuerdo de la Junta. Dice que es pronto todavía. De esas mascarillas que anunciaba el Gobierno, sabemos que 508.000 van a ser para Castilla y León y que va a ser la Policía Nacional quien las entregue. El Ministerio de Sanidad, por otro lado, ha elaborado una guía de buenas prácticas con recomendaciones para minimizar riesgos en lugares, Samuel Senovilla, Ávila, como el que tú te encuentras. Buenas tardes, porque aunque hoy sea domingo y la actividad en este polígono industrial sea prácticamente nula, esta es la imagen que hemos visto aquí durante los últimos días, una estampa totalmente distinta de la que se producirá mañana, cuando los sectores no esenciales, especialmente el de la construcción y el de la industria, vuelvan al trabajo. Por eso se ha elaborado una guía para disminuir el riesgo de contagio por COVID-19. Se acaba el permiso de los trabajadores no esenciales. Se reactiva una pequeña parte de la actividad. Se trata sobre todo de construcción e industria, pero el confinamiento sigue vigente hasta el día 26. Los colegios seguirán cerrados, todo el ocio y la restauración también, y todas aquellas personas que puedan teletrabajar desde sus domicilios deben hacerlo. Durante el desplazamiento al trabajo, mejor en coche. Es preferible porque se garantiza de una forma clara esta distancia interpersonal de como mínimo 1 metro. Si utiliza transporte público, es recomendable utilizar mascarilla. Las repartirá el Ministerio del Interior. Se llevará a cabo en determinados accesos de metro, de cercanías, así como en los principales nodos de transporte públicos del conjunto de las localidades de nuestro país. Y en el puesto laboral, las empresas deberán organizar una entrada escalonada. Para que los trabajadores puedan mantener la distancia interpersonal de como mínimo 1 metro y idealmente 2 metros. Y también garantizar la higiene en los equipos. Si tiene sintomatología o es una persona de riesgo, no debe acudir al trabajo. Hay que ponerse en contacto con el médico para extender la baja. Solo en León son unos 12.000 los trabajadores que vuelven mañana. Desde el Círculo Empresarial leonés se duda de la conveniencia de la medida, que podría suponer un rebrote de casos. A ver, nosotros somos empresarios, no somos técnicos, pero probablemente por lo que se ve en otros países, en otras partes del mundo, sea un poco apresurado y llegado a este punto, repito, quizás algún día más pues sería conveniente. Hoy tenemos que sumar más de 4.000 casos nuevos en toda España, aunque por primera vez este incremento ha bajado del 3%. En total, la cifra pasa de los 166.000 contagiados. En Castilla y León esta curva aumenta, superando los 12.000 casos. Si ayer el dato de fallecidos bajaba casi hasta mínimos, hoy hay que lamentar un repunte. 619 personas han perdido la vida en las últimas 24 horas en nuestro país. Vamos a ver ahora cómo evoluciona la situación aquí en nuestra comunidad, porque después de que ayer el dato de nuevos contagios fuera uno de los más bajos de la semana, esa tendencia de repunte que veíamos a nivel nacional, Sara Martín, se repite aquí también. Sí, el número de casos registrados en las últimas 24 horas asciende hasta los 575. En total son más de 12.000 contagiados en nuestra comunidad. A diferencia de otras regiones como Cantabria, Canarias o Aragón, donde las gráficas de incrementos diarios muestran una disminución de esa curva, aquí en Castilla y León seguimos manteniendo un repunte de los nuevos casos. Si miramos los datos por provincias, vemos en Valladolid una subida de esos nuevos contagios. Hoy han sido 234. En total, en nuestra comunidad han perdido la vida 1.263 personas a causa del coronavirus y más de 4.000 ya se han curado. La pandemia y el confinamiento se viven de manera muy distinta en los núcleos que están poco poblados. Es el caso de la comarca soriana de Campo de Gómara. Esta semana entraba en las zonas más afectadas de Soria. Fernando Orte, cuéntanos cuál es la situación allí.
Buenas tardes. Pues la tasa de enfermos por número de tarjetas sanitarias supera ya el 2,6%, aunque son muy pocos los casos confirmados porque no se han hecho test. Aquí en el campo de Gómara preocupa qué pasará cuando se levante el confinamiento con las personas que viven en pueblos en los que no se ha registrado ningún caso. Mientras esto sucede, en localidades como esta, Gómara, el alcalde visita a diario a las personas mayores que viven solas en sus casas. A golpe de voz y manteniendo las distancias. ¿Está usted bien? ¿Necesita algo? No, estamos todos bien. Así comprueba el alcalde que sus vecinos mayores se encuentran bien. También lo hace llamándoles por teléfono. Sí, que también les va bien un poco hablar con alguien y si necesitan alguna cosa, pues productos de primera necesidad o cualquier tipo de cosa que necesiten, bueno, pues la intento hacer llegar. La tasa ha crecido mucho en los últimos días, aunque no es una de las zonas más afectadas. Hay pueblos pequeños de la comarca que no tienen ni un solo caso. Por eso preocupa qué pasará con esas personas cuando el confinamiento acabe. Mientras están aislados, evidentemente el virus no entra, pero luego cuando vaya gente y ellos se vayan a comprar a no sé dónde y se relacionen otra vez, no sabemos si el virus va a estar atenuado y ya no va a hacer, no va a producir enfermedad, o si esas personas vendrán después con la enfermedad. Entre tanto, la vida en cuarentena sigue un día más y el sonido de corneta y caja resonaba desde algunas casas para recordarnos este domingo de resurrección en estado de alarma. Baja el dato de ocupación de las unidades de críticos. Hoy esa cifra es de un 58%. En total, 312 camas están ocupadas en nuestra comunidad. El complejo asistencial universitario de Burgos es el que más UCI tiene ocupadas. El 80% de los fallecidos en la comunidad se están registrando en residencias de mayores. Un día más tenemos que lamentar nuevas muertes. Marta Salas, Valladolid, ¿cuáles son los datos de hoy? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues las personas a fecha de hoy, día 12 de abril, que han fallecido a causa del coronavirus en los centros y residencias de Castilla y León son ya un total de 675 personas y los fallecidos con síntomas compatibles 942. En cuanto a los contagiados con COVID-19 ya confirmado son 2.499 personas. También hay 2.280 que han sido aisladas con síntomas compatibles y 5.884 que están en aislamiento preventivo pero sin síntomas. Recordemos que en Castilla y León hay un total de 1.214 residencias y centros de este tipo y en 217 de ellos ya ha habido contagiados o fallecidos. En cuanto a los contagiados, estos últimos días parecen estar aumentando y es que en algunas de estas residencias se están llevando a cabo la realización de test. En donde nos encontramos ahora mismo, aquí en la residencia del doctor Villacián en Valladolid, después de la realización de test ya se puede confirmar que hay 41 casos confirmados por COVID-19. El día que volvamos a salir, las calles estarán llenas, pero no tan llenas como antes de que llegara el coronavirus, porque 1.263 castellanos y leoneses nos han dejado. Del 12 de abril al 12 de marzo hay exactamente 32 días, si contamos ambos. En esos 32 días, todos los castellanos y leoneses nos hemos estremecido, nos hemos agarrado al cojín o no hemos querido mirar ni la tele cuando nos contaban los datos de fallecidos. El primero fue ese 12 de marzo en Salamanca, pero desde entonces cada día las cifras iban haciendo mayor el dato. El dato es eso, un dato, frío y sin sentimiento, pero detrás de ese número están miles de personas que han tenido que sufrir en soledad la pérdida de un conocido, de un amigo o de un familiar. Esa cifra no ha dejado de crecer desde hace un mes, todos los días ha aumentado. En un día llegaron a perder la vida 82 personas, fue el 2 de abril. Dramáticos dígitos, pero a la vez simbólicos, porque desde ese momento la cantidad diaria de personas que nos dejaban ha dejado de crecer. Desde entonces la curva va descendiendo. Los hospitales han superado la fase de colapso gracias a unos sanitarios que han dado todo lo que tenían y más para cuidar a cada paciente. El coronavirus ha podido con casi 17.000 personas en toda España, pero son más las que han ganado la batalla al COVID-19, unas 62.000. En toda la comunidad ya han superado la enfermedad alrededor de 4.000 pacientes. Y en el exterior, en Estados Unidos, la situación es insostenible. Ya es el foco mundial con más muertos y contagiados por coronavirus. Allí la población afro-norteamericana se ha convertido en la víctima principal de esta pandemia. El COVID-19 ha infectado a más de 1,7 millones de personas en todo el mundo.
Estados Unidos se ha convertido ya en el país con más contagios y el que más muertes por COVID-19 registra, cerca de 20.000, superando a Italia. En la Gran Manzana ya dan el curso escolar por perdido. Los colegios estarán cerrados hasta el mes de septiembre. Con 500.000 de infectados es el mayor foco de contagios. Le sigue España con 160.000 e Italia y Alemania. Nein, diese Pandemie ist kein Krieg. Precisamente el presidente de la República reivindica la obligación del país germano de ser solidarios con sus socios europeos más afectados. En Italia siguen resignados a estar confinados hasta el 3 de mayo y mientras Reino Unido ya alcanza los 80.000 contagiados y 10.000 fallecidos. Rusia, con más de 2.000 nuevos casos de coronavirus, registra el mayor aumento diario desde el inicio del brote. Y en China, muy preocupados ahora por los casos importados, que suman 1.200. Ha cerrado la ciudad fronteriza de Suifenhe por un aumento de positivos que llegaban desde el país ruso. Bueno, y vamos a ofrecerles ahora en directo la señal del presidente de la Junta, que está compareciendo ahora para dar cuenta de esa videoconferencia de presidentes autonómicos. Teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, a todos, a las familias de los fallecidos, a las familias de quienes están siendo tratados, nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro recuerdo y toda nuestra solidaridad. Quiero aprovechar para hacer un reconocimiento a todos los profesionales sanitarios de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y de toda España, porque están actuando en la primera línea de defensa de la vida de las personas y creo que es fundamental. Muy especialmente quiero hacer hoy un recuerdo a los profesionales de atención primaria. Hoy es el Día Internacional de la Atención Primaria y quiero en estas primeras palabras hacer ese reconocimiento a todas las personas que trabajan en la atención primaria. Quiero dar aliento a los afectados, quiero dar apoyo a quienes están peleando en esta batalla contra el virus por ganarla y también a los que se encuentran en dificultades laborales en la crisis económica que también estamos viviendo. Vamos a seguir luchando, haciendo lo posible para vencer al coronavirus. Hoy hemos mantenido, como saben ustedes, la 5ª conferencia. He empezado mostrando el agradecimiento por la solidaridad de los presidentes autonómicos, que a lo largo de los últimos días he tenido la oportunidad de intercambiar conversaciones largas, profundas con ellos, agradecerles su puesta a disposición, en algunos casos de plazas de hospitalización, de UCIs, de material. Es fundamental la colaboración del sistema autonómico, de todas las comunidades autónomas. Pero he hecho una mención especial en esta última videoconferencia por el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, con la colaboración también de la Comunidad Autónoma de Madrid, que han venido muchos profesionales a desarrollar su labor en el Hospital de Soria y en el Hospital de Segovia. Creo que es importante ese esfuerzo de solidaridad. Lo habíamos hecho internamente dentro de nuestra comunidad autónoma. Todos los hospitales de la comunidad funcionaban en red. Había una gran área de salud que funcionaba, tanto atención primaria como hospitalaria, echándose una mano los unos a los otros. Pero ese esfuerzo de solidaridad de comunidades autónomas del Ayuntamiento de Madrid, quiero que conste aquí el agradecimiento al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le he reconocido también al presidente, lógicamente, al presidente del Gobierno de España, como no podía ser de otra manera, la buena fe con la que actúa, que eso nadie lo pone en duda, pero le he hecho una serie de preguntas, unas preguntas que considero fundamentales, vitales en estos momentos. ¿Está el presidente del Gobierno en condiciones de garantizar la seguridad mañana de los trabajadores que tengan que salir a sus lugares de trabajo, a sus empresas? El presidente del Gobierno ha hablado de un informe de expertos, no nos lo ha trasladado. Queremos saber cuál es el contenido de ese informe de los expertos, dónde está, que nos lo traslade a las comunidades autónomas. Le hemos dicho al presidente del Gobierno que si considera suficiente planificación el que conociéramos tan solo ayer, por parte del Ministerio de Sanidad, la guía de buenas prácticas para empezar a trabajar mañana.
También le he preguntado si cree que con sinceridad el reparto del material del que habla él en todas sus intervenciones es, desde luego, lo que se traslada a todas las comunidades autónomas. Desde Castilla y León no nos cuadran las cuentas. También he insistido en que las circunstancias son difíciles, son complejas para todos, para él, para todos los presidentes autonómicos, para todos quienes tenemos responsabilidades de una manera o de otra, públicas, privadas. Son situaciones, como digo, especialmente complejas, pero necesitamos test para poder garantizar la seguridad de las personas que van a empezar a trabajar mañana. Fíjense, le preguntaba en la propia guía de buenas prácticas que ha repartido el Ministerio de Sanidad ayer, decía que no se debe ir al trabajo hasta que se confirme que no hay riesgo ni para él ni para los demás. También se preguntaba o se trasladaba la información a las personas vulnerables, que aquellas personas que por edad, por una situación de embarazo, de enfermedades u otras condiciones, no deben ir a trabajar. Le he preguntado cuál debe ser la edad, cuál deben ser las enfermedades, cuál deben ser las condiciones para que los trabajadores puedan ir a trabajar con seguridad. Le he preguntado también que queremos planificación con rigor, con respuesta desde el punto de vista científico. Y hemos trasladado la postura de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que coincide con otras comunidades autónomas, con otros presidentes y presidentas de otras comunidades autónomas. Consideramos que no se dan las condiciones para que mañana un porcentaje de la población se tenga que incorporar a la vida laboral. Lo hemos hablado con nuestros expertos, lo hemos hablado con los gerentes de los hospitales, lo hemos hablado con los principales sindicatos sanitarios, lo hemos hablado con los profesionales de las UCIs de los hospitales, lo hemos hablado con representantes sindicales, con empresarios prestigiosos, no solo a nivel autonómico o a nivel nacional, sino a nivel internacional, que dicen que el trabajo se tiene que desarrollar con seguridad y que en estos momentos no se garantiza la seguridad. Hemos reclamado que se trabaje con las comunidades autónomas en lo que se ha llamado la operación salida, el desescalamiento, y nosotros venimos pidiendo la reunión de expertos que, a propuesta de varias comunidades autónomas, entre ellas la de Castilla y León. Hace una semana se planteó la oportunidad de constituir esa comisión de expertos. Todavía en el día de hoy ni siquiera se ha convocado a nuestros expertos, a los expertos de las comunidades autónomas. Tengo que decir que la propuesta que le hemos hecho es esperar unos días. El Gobierno de España ha insistido en que mañana se recupera la normalidad para determinados sectores. Le hemos preguntado también cuál es la planificación del confinamiento futuro, cuál es la planificación de la desescalada, que se cuente con las comunidades autónomas. También le hemos pedido transparencia en varios aspectos, algunos ya los he mencionado. En primer lugar, que haya unos criterios homogéneos en toda España a la hora de informar sobre los fallecimientos. En segundo lugar, necesitamos conocer los datos de los profesionales sanitarios contagiados y que están confinados. Se deben publicar, se deben conocer. En tercer lugar, también necesitamos saber, publicar, que se informe cuáles son los productos, el material de protección que se ha entregado a las comunidades autónomas, a todas las comunidades autónomas, para evitar también situaciones de desconfianza. El segundo bloque de preguntas, de cuestiones, de reflexiones, es sobre el Estado autonómico. Le he trasladado al presidente del Gobierno de España, desde responsabilidades institucionales distintas, que son conocidas, lógicamente, también desde posiciones ideológicas partidistas distintas, que son conocidas, le he pedido que en sus intervenciones tiene que tratar de integrarnos a todos. Le he dicho que a lo largo de todas estas reuniones he insistido en la necesidad en estos momentos de que no haya buenos y malos, de que todos tenemos que ir unidos, de que todos tenemos que ir
juntos, de que todos tenemos que ir trabajando codo con codo para vencer al único adversario invisible que es el virus del coronavirus. No puede haber buenos y malos partidos políticos, no puede haber buenos y malos empresarios o sindicatos, no puede haber buenas y malas comunidades autónomas. Y por eso, en estos momentos, necesitamos que el presidente de Gobierno haga en sus intervenciones, ya sea en la opinión pública, ya sean en la actividad parlamentaria, que se haga un esfuerzo por integrar al mayor número posible de la sociedad de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país. Y, desde luego, que haga una apuesta por el Estado autonómico. El Estado autonómico está resistiendo esta prueba de carga, este test de estrés muy importante. Y, desde luego, tengo que insistir en que el sistema autonómico y, más especialmente, el sistema sanitario de salud de nuestra comunidad autónoma de Castilla y León, en general de España, pero muy especialmente de Castilla y León, está actuando con eficacia. Creo que desde el Gobierno regional, desde el Gobierno autonómico de Castilla y León, estamos trasladando confianza a la sociedad y también estamos intentando gestionar de la mejor manera posible, con mayor eficacia posible, esta crisis. Le he planteado, por tanto, que haga una apuesta por el Estado autonómico y que rectifique los fondos que sobre empleo se han retirado a las comunidades autónomas y que se garantice la liquidez de las comunidades autónomas para que podamos hacer frente a nuestra situación económica de cara a las próximas semanas y meses. Hay que buscar una fórmula de trabajo mejor. Tiene que ser respetuoso desde el Gobierno de España con las comunidades autónomas y desde las comunidades autónomas tenemos que ser colaboradores, tenemos que coordinarnos todavía mejor con el Gobierno de España. Por tanto, los anuncios que hacen los ministros del Gobierno de España tienen que trasladarse con mayor eficacia, con mayor conocimiento a través de los cauces establecidos. No nos podemos enterar por los medios de comunicación. Creo que hay que aportar entre todos para seguir construyendo la España de las autonomías, para seguir fortaleciendo el Estado autonómico. Y la tercera parte de mi intervención. No seré yo el que diga respecto de los pactos que esté en contra del acuerdo, que esté en contra del pacto, todo lo contrario. Creo que son fundamentales los pactos, pero el pacto es negociación. El pacto también es ceder sobre nuestras pretensiones. Y ahí tengo que decir que el pacto no es un cheque en blanco que se le entrega al Gobierno de España, todo lo contrario. Tenemos que hacer una concesión entre todos para llegar a un punto de equilibrio, para llegar a un entendimiento, que es lo que considero fundamental. Y ahí, como no conocemos todavía las pretensiones iniciales del Gobierno de España, queremos conocerlas para fijar posición. Pero sí decir, ¿se van a financiar los gastos extraordinarios que estamos teniendo las comunidades autónomas, especialmente en el ámbito sanitario? En segundo lugar, le hemos insistido en la necesidad de suspender las cuotas de la Seguridad Social de los autónomos y también el aplazamiento del pago de los impuestos mientras dure también este estado de alarma. Considero que es fundamental la negociación de la deuda de las comunidades autónomas en Europa de manera equitativa para que la gente perciba que el dinero que se recibe de Europa se llega a todos los rincones, llega a todas las administraciones públicas. Y por eso le he pedido la necesidad de que las comunidades autónomas participemos de los fondos económicos que permitan la recuperación económica. También he planteado nuestro compromiso, el de Castilla y León, con el mundo rural. Y en estos momentos en los que parece que va a haber fondos extraordinarios de la Unión Europea, no sea a costa de los agricultores y ganaderos. Hay que defender la política agraria común en estos momentos porque considero fundamental. Por tanto, necesitamos diálogo. No podemos tener la sensación de que hay comunidades autónomas de distintas categorías. Y ese pacto tiene como objetivo fundamental
abordar, afrontar y vencer la crisis sanitaria. Y, en segundo lugar, tiene que abordar, afrontar y también pelear para que la crisis económica que llama ya a nuestras puertas apueste por una recuperación compartida. Consideramos que es fundamental la apuesta porque el dinero de aquellos trabajadores que están en el ERTE lleguen cuanto antes. Se ha explicado la necesidad de que aquellos que no hayan podido cobrar antes del 10 lo puedan hacer a lo largo de los próximos días de nuestro mes, de este mes. Decir que desde la Junta de Castilla y León vamos a recomendar a los trabajadores de la Administración autonómica que se sigue en la misma situación que tenemos en estos momentos. Agradecemos la voz de aquellos empresarios que desde Castilla y León hacen público que por encima de cualquier otra consideración está la seguridad de los trabajadores. Recordar las recomendaciones que se han hecho desde las administraciones públicas y, desde luego, que nuestros expertos consideran que en estos momentos la recuperación de la actividad económica mañana lunes no es lo que requiere, no se dan las condiciones adecuadas para poder abrir en esa parte de la actividad económica. Y también, por último, el Gobierno de España es quien tiene que proporcionar el material de equipos de protección y también establecer, indicar a quiénes se va a entregar, cuándo se va a entregar y dónde se van a entregar esos equipos de protección. Por mi parte, nada más. Agradezco a todos, como siempre, su atención, agradezco sus desvelos y agradezco su paciencia. A partir de ahora, si quieren, pasamos al turno de preguntas y respuestas. Comenzamos con el turno de preguntas. María Rosado, de la agencia EFE. ¿Les ha dado Sánchez garantías de que la vuelta laboral del lunes no incidirá en el control sanitario del coronavirus? ¿Enviará el material de protección adecuado para ello? ¿Les ha pedido algún planteamiento para la desescalada a partir del día 26? Y, en esta línea, ¿cuál es el sentir de las comunidades al respecto? El presidente no ha hablado sobre las garantías, no nos ha planteado nada sobre las garantías. En segundo lugar, también respecto de lo que se le ha planteado al presidente del Gobierno sobre el material, parece ser que va a dar una rueda de prensa y que lo va a explicar. Desconocemos cómo y de qué manera, pero lo que consideramos es que el Gobierno de España informe, como decía en mi intervención, cómo, cuándo y a quién se van a entregar el material para protegerse a trabajadoras y trabajadores. Le he expresado nuestra enorme preocupación por lo que puede conseguirse, por lo que hemos conseguido entre todos, que puede suponer un retroceso si volvemos a una situación de contagio. Es algo que hemos conseguido gracias al esfuerzo de todas las personas de Castilla y León y de España. En eso hemos coincidido plenamente y es verdad que ha habido divergencias a la hora divergencias de las comunidades autónomas a la hora de plantearse sobre la apertura de la actividad económica mañana lunes. La posición de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha sido clara y se lo quiero trasladar a todas las trabajadoras, trabajadores y empresarios de nuestra comunidad. Sonia Díaz, de Europa Press. Dada la situación y que ahora empieza la tercera fase del estado de alarma, ¿les ha trasladado el presidente qué escenario baraja para la siguiente fase a partir del día 26? ¿Cree usted que será necesario alargar de nuevo el confinamiento? ¿Teme un repunte de casos tras la vuelta al trabajo mañana de servicios no esenciales? Mire, todos los consejeros, especialmente la consejera de Sanidad, también el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, que va a representar a Castilla y León como experto en esa comisión, y yo mismo hemos trasladado a los distintos miembros del Gobierno, especialmente al ministro de Sanidad y yo al presidente del Gobierno de España, nuestra preocupación por esta situación.
Le hemos trasladado nuestra inquietud, nuestra preocupación, le hemos reclamado que se prolongue el estado de confinamiento para ese sector, para evitar un confinamiento, para evitar un retroceso en lo que son los posibles contagios a partir de mañana lunes. En cuanto a alargar el confinamiento, coincidimos todos en que lo fundamental es la seguridad de trabajadoras y trabajadores, la seguridad de todas las personas, de los empresarios, de las empresarias, por supuesto, y que en esa comisión de expertos se tiene que convocar cuanto antes para que se planifique el escenario de futuro de lo que se llama operación salida, desescalamiento, pero que se haga con las máximas condiciones de seguridad. María Jesús Muñiz, de Diario de León. ¿Cómo valora el ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno y cómo afectará a la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León? Desconocemos en estos momentos, más allá de lo que dicen los medios de comunicación, en qué va a consistir. Lo dije en la anterior videoconferencia, hace exactamente una semana, dentro y aquí también ante los medios de comunicación. Creo que si es un ingreso mínimo del Estado, lo debe financiar exclusivamente el Estado, el Gobierno de España. Si se quiere hacer con las comunidades autónomas, tendrá que negociarse, discutirse con las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas como la de Castilla y León, que desde luego tenemos nuestra propia renta, en este caso se llama renta garantizada de ciudadanía, y eso tiene que ir orientado claramente a la búsqueda activa del empleo. Laura Ríos, de COPE Castilla y León. Estiman que unos 200.000 trabajadores regresarán mañana a la actividad. ¿Han recomendado a alguna de esas empresas alargar la hibernación, dado el temor que existe ante una relajación del confinamiento y, por tanto, a que se disparen los contagios? En caso de que las mascarillas higiénicas que deberá suministrar el Gobierno de Sánchez no lleguen a tiempo, ¿cómo garantiza la Junta que esa paulatina vuelta a la actividad se produzca en las condiciones más óptimas? Hemos exigido al Gobierno de España que se retrase la fecha y que se abra esa posibilidad de ir a los centros de trabajo en la actividad industrial no esencial, en aquellas condiciones de seguridad. Hemos hablado de ello a lo largo de mi intervención, a lo largo de la conferencia de presidentes. Creo que lo primero es garantizar la seguridad de las trabajadoras y trabajadores. Y por eso, insisto, creo que es fundamental garantizar esa seguridad y a partir de ahí podremos analizar o valorar cualquier otra posibilidad. Manuel Rodríguez, de la cadena SER. La familia de una segoviana de 78 años que fallecía hace unos días asegura que esta mujer no pudo entrar en cuidados intensivos del Hospital de Segovia por la discriminación por edad y pide que se abra una investigación. La noche del sábado 21 de marzo ingresó en urgencias del Hospital General de Segovia. ¿Cuál es actualmente el criterio que prevalece a la hora de decidir qué pacientes ingresan en las UCIs? Bueno, lo primero que tengo que hacer es trasladar mi cariño, mi apoyo a esa familia y a todas las familias que han perdido familiares y seres queridos, porque además se hacen en condiciones especialmente desgarradoras porque no pueden despedirse. Los criterios para nuestros profesionales, para los de las UCIs y de otras comunidades autónomas también, se sustentan en las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y de Coronarias, por un lado, también con el aval de la Sociedad Española de Medicina Interna, así como de las recomendaciones del Comité de Bioética de nuestra comunidad autónoma. Yo vuelvo a reiterar la profesionalidad de los sanitarios, de todos los hospitales, de la atención primaria, en un contexto de difícil y extrema tensión, porque muchas veces están trabajando a un 250%. Sí tengo que decir, lógicamente,
que vamos a abrir la investigación interna en el hospital para conocer lo sucedido. Aurelio Martín, de El Día de Segovia. Usted negoció con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para que enviaran recursos a Segovia, que son bienvenidos por la población. Precisamente la proximidad con Madrid ha sido en este caso el origen de la gravedad del problema. Solo hay que comprobar que hay más de 700 tarjetas sanitarias de desplazados. ¿Se trata en cierta forma de una compensación moral? ¿Cree que, dado que ha seguido habiendo desplazamientos, se puede producir una tensión con las personas que viven en los pueblos? ¿Debería haber prestado similar ayuda el Gobierno central a Segovia? Bueno, vamos a ver. Yo tengo que trasladar en primer lugar que esto no es una compensación, es un gesto de solidaridad. Madrid dijo que había recibido la solidaridad de muchas comunidades autónomas y que cuando pudieran devolver esa solidaridad lo harían. Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, con apoyo de la Comunidad de Madrid, ha atendido la llamada de solidaridad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, especialmente para las provincias de Soria y de Segovia. Tengo que decir, por tanto, con claridad que es un gesto de solidaridad. Y desde aquí tenemos que hacer un esfuerzo de agradecimiento a quienes con tanto cariño han respondido a esa atención de solidaridad. Decir que la movilidad en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país, en Europa, es una de las libertades esenciales. Y, por tanto, yo creo que no hay que buscar ahí ninguna dificultad. Hay que cumplir en estos momentos con las restricciones. Y tenemos que cumplir todos con nuestra responsabilidad personal e individual. También tengo que decir que a mí no me consta, no quiero decir que no se haya producido, pero no me consta que se haya producido algún episodio de tensión, como se manifiesta en la pregunta. Lo que sí aprovecho es, una vez más, para reiterar a todas las personas, estén donde estén, que se queden en casa, que cumplan con la cuarentena social, con el confinamiento social. En estos momentos es la mejor forma de luchar contra nuestro único adversario, que es el virus COVID-19. Javier Calvo, de León Noticias. La familia del médico de SACIL, Antonio Gutiérrez, primera víctima en León por COVID-19 en el sistema sanitario, ha denunciado que éste trabajó 32 horas continuadas antes de enfermar. No tenía equipos de protección, se le realizó, según la familia, tarde y de forma errónea la prueba del COVID-19, no se consideró su ingreso hasta que la familia, hoy también contagiada por COVID-19, decidió su traslado a urgencias en un vehículo particular y ya en una situación comprometida. Finalmente, el médico falleció y en su acta de fallecimiento no figura el COVID-19. ¿Considera que ha habido errores en este caso? ¿Solicitará que se abra una investigación sobre el mismo? ¿Qué le diría a su familia? Bueno, en primer lugar, trasladarle el más sentido pésame a la familia de Antonio Gutiérrez, el coordinador del Centro de Salud Eras de Renueva, una persona querida y conocida no solo en el ámbito de la profesión sanitaria en León y en la comunidad autónoma, sino especialmente dentro de la ciudad de León. Yo tuve la oportunidad de trasladarle el pésame al gerente del hospital, del que era especialmente querido y conocido de toda la familia. La consejera habló en su día con la familia, ha hablado ayer con la hija del fallecido. Desde luego, lo he dicho antes, este es un gobierno que apuesta claramente por la transparencia. Todas las investigaciones que sean necesarias se abrirán para aclarar lo sucedido. Pero sí quiero hacer dos precisiones. En primer lugar, un reconocimiento a quien ha perdido la vida, Antonio Rodríguez, que nunca dudó ni miró por su salud y siempre estuvo pendiente de las personas que tenía que atender en aquellos iniciales días de tanta confusión. Quiero agradecer a título póstumo ese esfuerzo, esa dedicación de Antonio, y tendremos la oportunidad de hacerle el merecido reconocimiento a su persona. Y también, por supuesto, el certificado, analizaremos esa situación que claramente
ha sido un error y se subsanará. Nosotros estamos informando no solo de aquellos pacientes que son, por ejemplo, en las residencias, de aquellos que están confirmados como COVID-19, sino a aquellas personas que tienen síntomas similares al COVID-19. Nuestra intención es dar la mayor información, la mayor veracidad y la mayor transparencia. Desgraciadamente, eso no puede devolver la vida a Antonio, que claramente decidió dar la batalla contra el virus, defendiendo a sus paisanos, a sus pacientes. Y desde aquí, una gratitud eterna e infinita a quien, cumpliendo su deber, perdió su vida. Ricardo García Ureta, de El Mundo de Burgos. El debate político podría coger altura con unos pactos de la Moncloa para la reconstrucción nacional tras la crisis del coronavirus. ¿Les ha anticipado el presidente del Gobierno si tendrá algún papel en ese debate la conferencia de presidentes? ¿Cree que deberían estar presentes las comunidades en lo que se debata o incluso ser las primeras en hablar? Respecto de estos pactos, lo único que sabemos es que va a hablar con las fuerzas políticas, va a hablar con los agentes del diálogo social, empresarios y sindicatos, y va a hablar con las comunidades autónomas. Yo he puesto al inicio de mi intervención algunos ejemplos de lo que deben estar encima de la mesa a la hora de negociar esos acuerdos, que al final son unos acuerdos. No pueden ser nunca un cheque en blanco, tiene que ser la cesión, la concesión de las pretensiones del Gobierno de España, de las fuerzas políticas, de los agentes del diálogo social, de las comunidades autónomas. Y, desde luego, tienen que tener dos objetivos. El primero de ellos, lo he dicho, vencer al virus, afrontar esta crisis sanitaria y superarla y vencerla. Y, por otro lado, tener todos los mecanismos e instrumentos a nuestro alcance para apostar por una recuperación económica lo más rápida posible, lo más cohesionada posible y que nadie se quede atrás. En ese objetivo está la Junta de Castilla y León. Carlos Rincón, de la Gaceta de Salamanca. Con la vuelta al trabajo, muchas empresas se han lanzado al mercado de la compra de EPIs al no conseguir del Gobierno el material de protección que necesitan. ¿Cree que la vuelta al trabajo puede agravar la carencia de mascarillas y otros elementos de protección para el personal sanitario y de residencias durante las próximas semanas? ¿Tiene garantizado la Junta el suministro de estos equipos para esta desescalada? Y en esta línea, ¿les ha comunicado el Gobierno si va a tomar alguna medida para frenar el incremento de precio que estos materiales están experimentando? Primera reflexión. La Junta de Castilla y León, en un esfuerzo importante de logística, de coordinación, de cohesión dentro del propio Gobierno, capitaneado por un lado por la Consejería de Sanidad, pero también la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, ha hecho, como digo, la adquisición de mucho material en China que estamos trasladando con ya casi una veintena de aviones desde el país de China a nuestro país, a España. Estamos recibiendo mucho material y tenemos garantizado en estos momentos los equipos de protección para los profesionales de sanidad y también para los trabajadores y trabajadoras de las residencias de mayores. Consideramos que eso es imprescindible y fundamental. No se ha dicho, aunque se ha planteado por algunas comunidades autónomas, respecto del incremento de precio para que lo puedan adquirir las propias empresas, pero no se ha puesto de manifiesto ni se ha informado por parte del Gobierno nada a este respecto. Visitación Andrés, de la agencia ICAL. Castilla y León y otras comunidades no están de acuerdo con la vuelta al trabajo este lunes para las actividades no esenciales. ¿Han pedido al presidente del Gobierno los informes médico-científicos en los que se basa el Gobierno para adoptar esta medida? ¿La unidad entre comunidades y Estado se puede romper por ello? ¿Qué ambiente ha visto en la reunión? ¿Seguirá la colaboración entre ambas partes? Y, por último, si me permite, ¿van a recomendar a los ciudadanos de la comunidad que no utilicen el transporte público? En primer lugar, tengo que decir que la Junta de Castilla y León
entendía que debía prolongarse el confinamiento de esta actividad económica no esencial. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Se lo ha trasladado la consejera de Sanidad en varias ocasiones al ministro de Sanidad. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León se lo ha trasladado también al ministro de Sanidad y al Gobierno en su condición de experto designado por la Junta de Castilla y León. Se lo he trasladado yo como presidente de la Junta de Castilla y León al presidente del Gobierno de España. Consideramos que no se dan las condiciones para abrir estas circunstancias para nuestra comunidad autónoma, los trabajadores y trabajadoras. A lo largo de toda mi intervención le hemos dicho que considerábamos que era fundamental insistir a todas las personas que siguieran el confinamiento social. Vamos a recomendar y recomendamos a todos los trabajadores que en la medida de sus posibilidades no utilicen el transporte público, que vayan andando a trabajar, que vayan en bicicleta, en moto o en su coche particular. Es una apuesta también de seguridad y de mejorar la seguridad, no solo la propia, sino la de todas las personas. Felipe Ramos, del Mundo de Valladolid. Michelin, Bridgestone, Aciturri, entre otras grandes industrias, anuncian el inicio de su actividad escalonada desde mañana. ¿Considera que es precipitado? ¿Cree que la autoridad sanitaria debería frenar ese inicio de la actividad? Más allá del mensaje de lealtad del que siempre habla, ¿cree que el Gobierno está teniendo en cuenta lo que se le dice desde las comunidades autónomas, desde Castilla y León, o por el contrario, les hace caso omiso y toma decisiones por libre? Y en su caso, ¿está siendo leal con la oposición? ¿Ya ha hablado con Luis Tudanca? Y si es así, ¿qué es lo que han hablado y decidido? Mire, vamos a ver, respecto de la apertura, claramente, si el Gobierno de España no toma decisiones al respecto, mañana se abrirá para las actividades industriales no esenciales la construcción. Son los empresarios, las empresas, quienes tienen que tomar las decisiones en su ámbito de trabajo y es el Gobierno de España quien tiene que adoptar las medidas para garantizar la seguridad en el transporte a sus lugares de trabajo. Por tanto, hemos insistido una vez más en la necesidad de garantizar el material necesario para que trabajadoras y trabajadores puedan tener ese material. Respecto de la oposición, he tenido la oportunidad de hablar la semana pasada con el líder de la oposición. Hemos estado hablando sobre la conveniencia de mejorar, de implementar medidas que apuesten por la recuperación económica y de apoyar a aquellos trabajadores o autónomos que lo están pasando mal. Se están manteniendo reuniones discretas y espero que en los próximos días, desde luego mi voluntad, tengamos la posibilidad de anunciar algo. Mañana lunes, una semana después del lunes pasado, donde tuve la oportunidad de hablar con el líder de la oposición, volveré a llamar para informarle de todo lo ocurrido a lo largo de esta última semana y afrontar también, lógicamente, los próximos días. Félix Oliva, Tribuna Grupo. ¿Han hablado con el presidente de la solución al curso escolar 2019-2020? ¿Cuál es el planteamiento de la Junta? ¿En qué condiciones se puede volver a las aulas o eso es algo descartado? Vamos a ver, se ha planteado este asunto por parte de una determinada comunidad autónoma y otra comunidad autónoma, otro presidente de otra comunidad autónoma, ha insistido en algo que ha defendido siempre la comunidad autónoma de Castilla y León. Cualquier decisión a este respecto debe ser consensuada y adoptada de común acuerdo por parte del Ministerio de Educación y por parte de todas las comunidades autónomas. Yo creo que no se trata de que salgamos anunciando iniciativas con la mejor de las intenciones. Se trata de que todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación adoptemos la decisión justa, adecuada y consensuada,
también con todos los representantes que forman parte de la comunidad educativa, en especial los representantes sindicales que forman parte, lógicamente, de manera muy esencial del ámbito educativo de nuestra comunidad autónoma. Arturo Posada, del norte de Castilla. ¿Les ha detallado el presidente del Gobierno cómo será el protocolo para repartir en las comunidades las mascarillas higiénicas para uso masivo de los ciudadanos? ¿Cuántas llegarán y cómo se hará en el caso de Castilla y León? ¿Realizará la Junta alguna campaña informativa para el correcto uso de estas mascarillas? En la conferencia de presidentes nada se ha dicho, más allá de lo que sabemos a través de los medios de comunicación. Lógicamente, las informaciones de que se van a repartir mascarillas en las estaciones de metro o en las estaciones de cercanías no vale para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, porque, como todo el mundo sabe, ni hay cercanías ni hay metro. Espero que a lo largo del día de hoy tengamos mayor información. Probablemente se esté recogiendo esa información en estos momentos, lo desconozco. En cualquier caso, vuelvo a insistir que me parece demasiado precipitado. Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. ¿Van a mandar mascarillas a Zamora para los trabajadores que se incorporen? En caso positivo, ¿cuántas y cómo se repartirán? Entiendo que son los trabajadores de las actividades industriales que reanudan su actividad económica mañana, lunes. Ya lo he dicho a lo largo de mi intervención, esta es una responsabilidad que tiene el Gobierno de la Nación. Ha dicho el presidente del Gobierno que a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales, pero vuelvo a insistir, en estos momentos nada más puedo decir de lo que he dicho hasta ahora porque nada se nos ha dicho. Comenzamos ahora con las preguntas que se han formulado durante la rueda de prensa. Roberto Mallado, de Onda Cero. La industria y especialmente el sector del automóvil no descarta nuevos ERTEs por la caída de las ventas. ¿Cree que está en peligro el futuro de las plantas de fabricación de vehículos de la comunidad? Bueno, yo creo que el que haya una crisis económica en estos momentos en nuestro país y que haya una situación, como se ha dicho, de ERTEs, no quiere decir que estén en peligro las plantas de automoción ni de nuestra comunidad autónoma ni de ninguna comunidad autónoma de nuestro país. Félix Villalba, de El Mundo de Soria. La Dirección Nacional del PP parece reticente a firmar un pacto de Estado mientras hay líderes regionales que están pidiéndolo. ¿Usted lo ve factible en las actuales condiciones? ¿Pedirá usted un esfuerzo a la Dirección Nacional? ¿Teme que el Gobierno de Sánchez lo quiera utilizar como un cheque en blanco? ¿Consideraría un fracaso de la clase política que no llegara a firmarse? Bueno, he dicho a lo largo de mi intervención que lo que no puede ser este pacto de Estado es un cheque en blanco al Gobierno de España. Que todos debemos sentarnos, fuerzas políticas, agentes del diálogo social, comunidades autónomas y Gobierno de España, pero que tenemos que tener bien claro cuáles son las pretensiones del Gobierno de España. Las desconocemos en estos momentos. Yo he hecho análisis, he profundizado en algunas de las ideas que considero importantes. Puedo hablar de pagar los gastos extraordinarios de la factura sanitaria del coronavirus, por poner un ejemplo, apostar porque los fondos extraordinarios de Europa puedan llegar a las comunidades autónomas y se pueda abordar una quita de una parte de la deuda de las comunidades autónomas, porque se defienda el mundo rural y, desde luego, los fondos de la política agraria común de cara al futuro. Son algunos de los principios que yo pongo encima de la mesa, desde luego, pero tenemos mucho trabajo que hacer. No soy yo quien tiene que decir nada a la Dirección Nacional del partido. Estoy aquí como responsable como presidente de la Junta de Castilla y León y en esa condición hablo. Yo creo que todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y todos tenemos que ir con la mejor de nuestras intenciones. Antonio Vega, de Ileón. ¿Cuál ha sido el motivo para el adelanto del dinero de la Junta de Castilla y León a Radio Televisión Castilla y León? ¿Supone esta actuación
una discriminación del Gobierno autonómico al resto de medios de comunicación de Castilla y León? ¿Por qué? Bueno, yo creo que sobre este asunto ya ha explicado con claridad el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz del Gobierno que nuestro compromiso con los medios de comunicación sigue intacto y se va a mantener en las mismas condiciones que el año pasado. Ángel García, Zamora 24 horas. Se está viendo que el coronavirus está cambiando todos los hábitos de la vida diaria de los ciudadanos. Enseñanza online, videoconferencias como esta, teletrabajo, administración electrónica y un largo etcétera. ¿Piensa la Junta de Castilla y León seguir apostando por medios analógicos para llegar a los ciudadanos? Lo que tengo que decir es que la apuesta por la transformación digital es algo absolutamente irrenunciable. El último acto que yo hice como presidente de la Junta de Castilla y León precisamente fue una apuesta clara, rotunda y profunda por la transformación digital que estamos viendo que en estos momentos de confinamiento es fundamental para apostar por una cercanía de la sanidad al mundo rural con la telemedicina, por la apuesta de la educación online, en el que casi las 3/4 partes de nuestra comunidad educativa puede acceder a las nuevas tecnologías. Tenemos que llegar a ese 100% y así podríamos seguir hablando en nuestra vida cotidiana, en la conexión de la transformación digital no solo al mundo rural, sino también a las empresas. Consideramos que es fundamental el conocimiento digital, la transformación digital y la apuesta por este elemento que considero imprescindible y que va a revolucionar no solo la gestión de los servicios públicos, la actividad económica, sino nuestra vida cotidiana. Sergio García, Soria Noticias. Los medios digitales han demostrado su fuerza durante esta crisis, duplicando y triplicando sus audiencias. ¿Va a seguir la Junta discriminándolos en sus campañas de comunicación? Somos empresas, pymes y autónomos mayormente esenciales y por eso ni debemos ni queremos dejar de trabajar, pero a la vez no podemos comercializar nuestro producto. ¿Es consciente la Junta de que la respuesta no puede ser, como dijo Igea el jueves, mantener lo que ya teníamos comprometido? Mire, todos en estos momentos somos imprescindibles, somos vitales. Los medios de comunicación desarrollan una labor fundamental. No me corresponde a mí a decir quién es más vital o menos respecto en esta situación. Lo que sí tengo que decir es que consideramos que es un elemento fundamental en la vida cotidiana de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y como elemento esencial tendrá un apoyo esencial de la Junta de Castilla y León. Juan Vicente Velasco, de Radio Arlanzón. Desde su etapa como presidente de la Diputación de Salamanca, conozco que es una persona informada. ¿Conoce usted que en Burgos alguna residencia de mayores, donde son muchísimos los casos confirmados, tiene médicos sin colegiación? ¿Y que la Junta de Castilla y León se anuncia en radios de Burgos sin licencia para emitir, licencia que otorga la propia Junta? Pues desconozco las dos situaciones, lo lamento. Visitación Andrés, de la agencia ICAL. La propuesta de Castilla y León es esperar unos días, acaba de decir. ¿Puede precisar cuántos días? ¿Una semana? ¿Qué ha respondido en relación a rectificar sobre los fondos detraídos? Respecto de los fondos del empleo sustraídos a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, nada ha dicho. Respecto de esperar unos días, cuántos días, nada ha dicho el presidente del Gobierno, pero yo tengo que decir que serán los días que establezcan los expertos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o si quieren, del análisis profundo de los expertos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con los expertos del Gobierno de España o de otras comunidades autónomas. No es una decisión que me corresponda a mí, ni siquiera al Gobierno autonómico. Es algo que se debe adoptar desde el convencimiento profundo de quien tiene detrás expertos, los profesionales a través de los gerentes de salud, los principales responsables de sindicatos médicos y también con los profesionales de la UCI.
Saben ustedes que hemos superado en esta situación un test, una tensión del sistema sanitario, pero las UCIs han tenido que incrementar el número de plazas y han tenido que trabajar duramente los profesionales. Quiero agradecerles muy especialmente porque ellos estaban en la primera línea de batalla. Por tanto, ¿cuándo tienen que ser dentro de esos días? Lo tendrán que decir los expertos. Carlos de Frutos, de Castilla y León Televisión. El presidente del Gobierno ha anunciado cuándo se convocará a las comunidades para el Pacto por la Reconstrucción. ¿Será en conjunto o de forma individualizada? ¿Y qué propuestas concretas han realizado o realizará Castilla y León en ese Pacto para la Reconstrucción? Vamos a ver, no ha dicho ni cómo ni cuándo, y las propuestas, una vez que se nos convoque, hablaremos. Eugenio de Ávila, del Día de Zamora. Hasta el día 15 no hay reunión entre los consejeros de Educación y la ministra Celaá, y las clases comienzan el día 14. Aún no se sabe si se podrá evaluar este tercer trimestre ni si se podrá avanzar en materia. Una vez más, parece que la Administración va tarde. ¿Qué le puede decir a esos profesores, alumnos y familias? ¿Comienzan las clases online el día 14 o hay que esperar a los acuerdos del día 15? Vamos a ver, aquí cada uno tiene que hacer lo que le corresponde. Los profesores, enseñar. Los alumnos y alumnas, estudiar. Y los padres, ayudar para que los alumnos y alumnas cumplan con su obligación. Todavía no se ha tomado una decisión sobre el tercer trimestre y la evaluación del tercer trimestre. Por tanto, siguen vigentes la apertura de las clases con total normalidad a partir del día que usted ha mencionado. Javier Fraile, Salamanca 24 horas. Además de los 6,7 millones de euros aprobados esta semana para Radio Televisión Castilla y León y anunciados por IGEA en rueda de prensa, esta misma cadena ha recibido 53.000 euros en concepto de campaña publicitaria Tierra de Sabor. Usted acaba de mencionar que ha pedido transparencia al presidente del Gobierno. Los medios de comunicación se la pedimos ahora a usted. ¿Cuál es el criterio para la abrumadora diferencia de dinero que reciben unos y otros medios de comunicación en la comunidad, siendo todos de entidad privada? Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto también lo explicó con bastante certeza y precisión el vicepresidente y portavoz de la Junta. La televisión de Castilla y León ha ganado un concurso público, es por tanto una concesión de derecho público. Vuelvo a insistir, podemos estar hablando sobre este asunto. Yo creo que es fundamental que todos seamos conscientes de la labor, de la importancia que tenemos todos, la televisión, los periódicos, las radios y los digitales. Estamos, desde luego, intentando, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a todos. Creo que en estos momentos nuestros esfuerzos están orientados para trasladar la mayor información posible, con la mayor veracidad posible, con la máxima transparencia posible, y eso es lo que hacemos. Ángel Villascusa, del diario.es. ¿Por qué no se está teniendo en cuenta ni trasladando la tasa de contagiados y muertos por cada 100.000 habitantes? Este baremo sitúa a Segovia y a Soria como dos de las provincias más afectadas, triplicando la tasa de fallecidos a nivel nacional. También si cree que los controles de los desplazamientos entre comunidades, por ejemplo, de Madrid a provincias de Castilla y León, deberían ser más exhaustivos después de que varios alcaldes alertasen de la llegada de personas durante esta Semana Santa. Sí, son dos preguntas. Voy a empezar por la segunda, la de los traslados. He tenido la oportunidad de reiterarle en varias ocasiones al ministro del Interior, que amablemente me ha atendido, sobre la necesidad de extremar los controles, no entre comunidades autónomas, sino extremar los controles para que la gente cumpla el confinamiento social. Lo ha dicho en muchas ocasiones la consejera de Sanidad. La mejor garantía de luchar contra el coronavirus es la cuarentena social, el confinamiento social. Es decir, en palabras
vulgares, que cada uno nos quedemos en nuestro domicilio, que intentemos salir fuera de nuestro domicilio lo menos posible y solo en aquellos casos de extrema y urgente necesidad. Decir que, efectivamente, Soria y Segovia, fui en representación de la Junta de Castilla y León, porque así me lo trasladó la consejera de Sanidad, el vicepresidente de la Junta, todo el Gobierno estamos de acuerdo en esta idea. Soria y Segovia tienen una tasa de incidencia de contagios mayor a la media de España y necesitaban un esfuerzo suplementario. En primer lugar, se hizo un esfuerzo dentro de las comunidades autónomas, dentro de la comunidad autónoma, entre las propias provincias. Ha tenido el apoyo de material, se ha contratado personal para la provincia de Segovia y también para la provincia de Soria. Se ha incorporado profesionales de cardiología del Hospital de Salamanca a la provincia de Soria y de Segovia. También hemos recibido la ayuda de otras comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Galicia y la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que nos prestaron algo en estos momentos especialmente vital, crucial, esencial, como son profesionales cualificados y material para poder desplazarse al Hospital de Segovia y al Hospital de Soria, para poder hacer relevos a los profesionales que estaban cansados y también para trabajar en el ámbito rural, fundamentalmente con las residencias de mayores. Montse Serrador, de ABC Castilla y León. ¿Diría que en la conferencia de hoy ha habido tensión? ¿Es ya evidente la existencia de dos bloques de comunidades, las del PSOE y las del PP? ¿Qué le parece que sea así? No, yo desde luego discrepo de esa reflexión. Creo que cada uno defiende su posición desde su responsabilidad. Lo he dicho, yo defiendo la responsabilidad de las personas de Castilla y León. Esa es mi responsabilidad en estos momentos y yo entiendo que las presidentas y presidentes defienden la responsabilidad que tienen que ejercer, que es la de ser presidentes de sus propias comunidades autónomas. Felipe Ramos, de El Mundo, Diario de Valladolid. ¿Cree que el Gobierno está teniendo en cuenta lo que se le dice desde las comunidades autónomas, desde Castilla y León? ¿O, por el contrario, les hace caso omiso y toma las decisiones por libre? A mí me gustaría que en otros casos se nos tuviera más en cuenta, que se escuchara más a las comunidades autónomas. María Coco, segoviaudaz.es. Usted insiste en su apuesta por la transformación digital y, centrándonos en los medios de comunicación, dejando a un lado otros sectores, ¿por qué siguen representando una mínima cuantía del presupuesto publicitario de la Junta? Creo que esta pregunta la he respondido en varias ocasiones y, bueno, si quieren la vuelvo a contestar en más ocasiones. Última pregunta. Adrián del Cura, de Soria Televisión. ¿Qué supondría para la pluralidad y libertad de expresión en Castilla y León que los numerosos medios de comunicación de la comunidad tengan que cerrar al no soportar más los ERTE en los que se encuentran? ¿Está dispuesto a ser el responsable de que esta situación suceda favoreciendo a dos empresas privadas mediante lo que quieren denominar como subvención, cuando se ha dicho en reiteradas ocasiones que tendría que tratarse como un contrato de servicios que se sufraga con dinero público? Bueno, es una disquisición jurídica que yo en estos momentos me reitero en lo que he manifestado con antelación y me someto desde luego a lo que establecen el Departamento Jurídico, la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias. 3 de la tarde ya han escuchado al presidente de la Junta. Fernández Mañueco le ha trasladado en primera persona una petición a Pedro Sánchez. Le ha pedido que se atrasase unos días esa vuelta al trabajo, esa reincorporación que hay este lunes, y el presidente del Gobierno ha dicho que no, que va a seguir según lo previsto, aludiendo a un informe de expertos que reclama el presidente de la Junta. Les ampliaremos también todo, les recogeremos eso que ha dicho, pero en estos momentos Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, está respondiendo
respondiendo a las preguntas de los periodistas. 3 ideas de lo que ha dicho en esa comparecencia. Una es que no es el fin del confinamiento, que seguimos todavía en hibernación económica. Ha pedido un gran pacto, unidad a todas las fuerzas políticas, agentes sociales y también comunidades autónomas y un mayor esfuerzo a la Unión Europea. Lo escuchamos en directo. Como los que vivimos, y ante un enemigo que no descansa, que no atiende a fines de semana, sino que pues es evidente que el Gobierno de España tiene que tomar medidas en algunas ocasiones de manera muy rápida, y ese es el margen de confianza que lógicamente pues debe tener todo gobierno cuando se enfrenta a situaciones tan inéditas y tan impredecibles como las que estamos atravesando en este momento. Ahora es el turno de preguntar de la BBC y después Castilla-La Mancha Media. Identificaros, por favor, compañeros. Adelante, BBC. Buenas tardes, señor presidente. Guy Hedgecoe, de la BBC. ¿Le preocupa la reacción de la oposición a su gestión de esta crisis? Condensaremos todas esas respuestas que está atendiendo el presidente del Gobierno. Nosotros retomamos nuestro informativo para contarles que en plena pandemia también se producen algunas buenas noticias y muy esperadas. En la pequeña localidad de Valcuende, en León, con apenas 4 habitantes, ha nacido un bebé después de 64 años sin registrar nacimientos. Se llama Iván y es el hijo de una pareja de emprendedores en el medio rural que regentan una explotación ganadera. Los familiares no han podido conocer todavía al bebé por la cuarentena, apenas por alguna foto y videollamada, pero su llegada se ha convertido en todo un acontecimiento en esta pequeña pedanía de la montaña leonesa. Este es el pueblo donde va a vivir, Valcuende. Más de medio siglo sin nacer un bebé. Iván nació el martes a las 6 menos 20 de la tarde y el jueves ya vinimos a casa. Ha nacido Iván, fruto de una pareja de emprendedores en el mundo rural, Víctor y Viviana. Y se han preguntado qué pasa con la lactancia en tiempo del coronavirus. El Ministerio de Sanidad tiene un documento publicado donde recomiendan que se mantenga aun cuando la madre esté contagiada. Insisten en que tendrá más pros que contras. Sofía está pasando el confinamiento con su bebé en Salamanca. He tenido cuidado las poquitas veces que he salido a la calle, limpieza de manos, pero por lo demás sigo la misma rutina de siempre. Solo en caso de estar contagiada o bajo sospecha, el Ministerio de Sanidad recomienda esto. 1 o 2 minutos de lavado oral, mascarilla y las manos perfectamente limpias. Puede estar en disposición de dar de mamar a su hijo sin riesgo. Porque tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF defienden que las madres sigan amamantando a los bebés. Es el consejo que dan con la poca información que van recabando. Se han hecho estudios en madres infectadas y no se ha detectado el virus en la leche. E insisten en que amamantar tiene más pros que contras. El aporte de anticuerpos protectores y sustancias que refuerzan la inmunidad del neonato. Me parece importante seguir la lactancia materna lo máximo posible. Y de esa forma su bebé estará menos expuesto a contagios. Estaba recogiendo setas en Burgos cuando la Guardia Civil ha denunciado a este hombre por incumplir la prohibición de circulación. Él mismo había publicado un vídeo donde alardeaba de haber pasado un buen día en el campo. Además, no tenía licencia. Las denuncias han aumentado en España un 5,5% respecto a ayer. Los funcionarios de prisiones fueron los primeros en exigir medidas para evitar la propagación del virus barrotes adentro. Estas peticiones parece haber dado resultado porque en centros penitenciarios como en el de La Moraleja, en Dueñas, en Palencia, Álvaro Lantada, no se han detectado casos allí.
Al menos no hasta la fecha. Buenas tardes. Fruto de las extremas medidas adoptadas, como por ejemplo la restricción de las visitas o el aislamiento de los funcionarios que presentaron en su día los primeros síntomas. Pese a todo, el día a día en el interior de estas instalaciones ha cambiado y mucho. Es una especie de aislamiento dentro del confinamiento. Ya no están permitidos los paseos por el patio, se han suspendido todas las actividades y los internos tan solo pueden salir de sus módulos para ir a la enfermería. Fruto de esta situación se ha disminuido y mucho la presión en la vigilancia y eso ha hecho también que disminuyan los conflictos más que habituales entre los internos. Los muros del centro penitenciario de La Moraleja, uno de los más importantes de la comunidad, han servido, pese a los miedos iniciales, para contener la pandemia. No hay ningún interno que haya dado positivo en el test del coronavirus. Los trabajadores afectados están en cuarentena en sus casas y afortunadamente no hay ninguno grave. Sin embargo, en el contexto de esta situación de una cierta calma tensa, las medidas de seguridad se han reforzado para evitar contagios. Se ha apostado por el confinamiento dentro del aislamiento. La movilidad de los presos se ha limitado, salvo para ir a la enfermería. También las actividades de ocio y rehabilitación o los paseos por el patio. La actividad del centro ha quedado totalmente paralizada y no hay escuela, ni talleres, ni ninguna actividad. Hay orden de que ningún interno salga del módulo si no es completamente imprescindible. Esta situación ha reducido la presión en las tareas de vigilancia y, por curioso que parezca, se notan menos los problemas de falta de personal. No hemos tenido incidentes destacados, aparte de los habituales de nuestro centro penitenciario. Queremos destacar la gran profesionalidad del personal del centro, que cumple con su trabajo día a día, no en las mejores condiciones posibles. Cuentan con la ayuda de los internos que colaboran desinfectando las zonas comunes, mientras confían en que por primera vez los muros y alambradas se conviertan en sus aliados frente a la propagación del virus. Esta empresa del Parque Tecnológico de Boecillo, en Valladolid, ha donado la patente del filtro de sus mascarillas. Es Aenium y quiere ayudar a frenar el desabastecimiento de este producto. Empresas competidoras y colaboradoras de varios continentes ya se han puesto en contacto con ellos para obtener la metodología. 1.500 equipos como el mío van a poder fabricar, como el nuestro van a poder fabricar estos dispositivos bajo nuestra metodología y nuestros algoritmos. Quiere decir que van a poder tenerlo en días, sin necesidad de envíos, localmente, deslocalizadamente. Y a Torrejón, en Madrid, ha llegado un avión con casi 5 millones de mascarillas. Forma parte del material sanitario adquirido por Iberdrola y que será distribuido a nivel nacional. La compañía destinará 25 millones de euros a equipamientos sanitarios. Y miren la granizada que caía ayer a última hora de la tarde en Endrinal de la Sierra, en Salamanca. En poco más de media hora, como ven, las calles se habían cubierto totalmente de blanco por el fuerte pedrisco. Los cerezos, olivos y las higueras suponen uno de los pilares de la economía del Valle del Tétar, en la provincia de Ávila. El decreto de estado de alarma creaba entre los fruticultores mucha incertidumbre sobre el cuidado de sus árboles. Afortunadamente, ya han obtenido una respuesta. Con los cerezos en plena floración, el trabajo de los agricultores de frutales es intenso. El reparto de abono, el arado de las tierras, una vez que se han caído las hojas de las flores de los cerezos, las curas fitosanitarias. Es una actividad económica que genera mucho empleo. Cuantificado en euros podemos decir que supondría unas pérdidas de más de 2 millones de euros. Por eso, cuando entró en vigor el Real Decreto, se extendió la incertidumbre entre los agricultores. Este recogía a los dueños de empresas y autónomos, pero no decía nada sobre los jubilados y cooperativistas. ¿Podrían ir a cuidar de sus árboles? Efectivamente, determinan que sí se van a poder seguir realizando este tipo de tareas en los árboles frutales, en las explotaciones agrícolas. Una interpretación del Real Decreto resultado del trabajo de todos los actores del Tétar, que autoriza a estos agricultores. Los jubilados que se hubieran jubilado en el régimen especial de la agricultura por cuenta ajena y luego a los socios que pertenecieran, que fueran socios de una cooperativa agrícola, siempre que se les extendiera un certificado. Ahora desde las instituciones piden responsabilidad a los agricultores para que el estado de alarma acabe dando sus frutos.
Con Protección Civil, con sanitarios y con cuerpos de seguridad del Estado se está reuniendo estos días de forma telemática el presidente de las Cortes. También con representantes del tercer sector y con ONGs que le han trasladado lo difícil que está siendo desarrollar su trabajo. Como presidente de las Cortes me he comprometido con estos colectivos en trasladar a los grupos políticos sus preocupaciones y también les he transmitido que haremos todo aquello que esté en nuestras manos para que esta crisis no la paguen los más vulnerables. Esto en marcha una subasta de joyas solidaria. Ha unido a 173 joyeros de 18 países distintos. En su página de Facebook podrán pujar por unas 180 piezas como estas que ven. Va a estar abierto hasta el día 15 de abril, así que todavía tienen tiempo. Y esperemos que todos vosotros podáis participar, pujar y ayudar a estas tres asociaciones: Save the Children, Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja Portuguesa. El Papa Francisco ha dado esta mañana la bendición del Urbi et Orbi desde una basílica de San Pedro casi vacía. Ha cambiado la ubicación de esta misa, a la que, como ven, han podido asistir una veintena de fieles. En su mensaje ha dicho que no es momento de la indiferencia y del egoísmo. Y las campanas de la Catedral Zamorana ahí las tienen, celebrando que Jesús ha resucitado. Zamora se ha sumado a la llamada de la conferencia episcopal que pedía el repique en este domingo de resurrección para emitir el mensaje de que la vida vence a la muerte. También en Salamanca se han escuchado las campanas a las 12 en punto en una ciudad fantasma. Sonaba esa llamada a celebrar el domingo de resurrección. Todas las diócesis se sumaban en este día. Hoy domingo de resurrección, la localidad burgalesa de Aranda de Duero estaría a rebosar de gente para presenciar la bajada del ángel. Esta procesión no ha podido celebrarse, pero la pequeña encargada de descender del globo, Noelia Ordóñez, ha tenido un pequeño homenaje. Buenas tardes. Los bomberos de Aranda de Duero y la policía han querido homenajear a la pequeña que este año iba a protagonizar la bajada del ángel. Debido a la suspensión de la Semana Santa, han querido acercarse hasta su casa para entregarle la bandera de la localidad. Y aunque este año esta plaza de Santa María no está a rebosar como en años anteriores, hay vecinos que han querido recrear la procesión de ventana a ventana. Teníamos mucha ilusión puesta en que no hiciese hoy la bajada del ángel. No ha podido ser por la pandemia, pero bueno, pues este detallazo, pues de agradecer al ayuntamiento, al cuerpo de bomberos, a Protección Civil, policía. Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Al principio más o menos lo llevé bien, pero al final sí que se hizo ya un poco duro, porque eran muchos días, sobre todo la incertidumbre, ¿no?, de no saber cuándo iba a poder volver, cuándo no, porque yo estaba esperando a que cancelaran la Liga Italiana. Ángela Salvadores ya se encuentra en León y lo hace al lado de su familia, pero seguro que nunca va a olvidar su temporada de debut en el baloncesto italiano. La jugadora española ha pasado un mes sola, confinada en Bolonia, con la liga parada y sin posibilidad de regresar a casa. Hoy, tras semanas de angustia, nos cuenta aliviada el feliz desenlace de su historia. Su apellido resuena con fuerza desde hace tiempo en las canchas de media Europa. Ángela Salvadores, capaz de anotar 40 puntos a la selección sub-17 de Estados Unidos, escogió esta temporada la Liga Italiana para continuar con su progresión. Su curso marchaba sobre ruedas en lo personal, hasta que el coronavirus lo cambió todo. El confinamiento en Italia empezó el 9 de marzo, mi apartamento yo vivía sola, ¿no? Claro, no haber entrenamientos ni nada, pues
se hizo un poco raro, un poco difícil al final sobre todo. El incesante goteo de muertos en Italia y España provocó que perdiera la esperanza de regresar a León en mucho tiempo. Todo cambió gracias a un WhatsApp de su padre. Me pasó mi padre una captura de pantalla, ¿no?, de un vuelo que organizaba el Ministerio de Exteriores para repatriar españoles en Italia. Organicé todo, también tenía que ir de Bolonia a Roma, tuve suerte que había un vuelo también. Antes de la suspensión de la competición, Ángela era la quinta máxima anotadora del campeonato, con 17 puntos de media por partido. Para mí esta temporada fue muy buena, seguramente la mejor de mi carrera hasta la fecha. Me trataron genial, estaría muy bien volver, pero no nos hemos sentado a hablar ni nada, creo que no era el mejor momento. Veremos qué depara el futuro a una de las jugadoras españolas más prometedoras. De momento vive confinada, pero ahora sí, en compañía de sus seres queridos. Bueno, ¿y qué pasará con los patrocinios deportivos cuando regresemos a la normalidad? Esa es la pregunta que se hacen los directivos de los clubes. La supervivencia de muchos equipos está íntimamente ligada al apoyo de empresas privadas y administraciones, y el futuro económico se presenta sombrío. El presidente del Recoletas Atlético Valladolid lanza esta llamada de auxilio a sus patrocinadores. Necesitamos el apoyo de todos los que formáis parte de este proyecto para asegurar su supervivencia ante una crisis inédita y de magnitud aún desconocida. La Junta Directiva al completo está más que motivada para asumir este desafío en el que la continuidad de los principales acuerdos que tenemos firmados con nuestros patrocinadores se convertirá en una cuestión absolutamente vital. El Tour de Francia, el único gran evento deportivo que se mantenía en pie, podría dejar de hacerlo. La organización de la Ronda Gala ya baraja seriamente la posibilidad de posponer esta prueba, no cancelarla. Todo apunta, como era previsible, a que el Tour no se celebrará del 27 de junio al 19 de julio. Aún así, no descartan la posibilidad de que se dispute sin público. El alemán Jan Frodeno, tricampeón del Ironman de Hawái y medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, ha recaudado más de 200.000 euros sin salir de su casa en Gerona. Frodeno se marcó el reto de completar un Ironman y de destinar el dinero a los hospitales de esa ciudad. Es una muestra más de la solidaridad de los deportistas. Tengo tu mano y no pienso soltarla jamás. No puedes dejar de luchar y que sepas que Son rostros conocidos del deporte español que han querido trasladar todo el ánimo posible a través de este vídeo. Es una iniciativa del diario digital El Deporte de Ellas y Ellos, con la colaboración del cantante Basum. La música y el deporte aunan sus fuerzas para transmitir una buena dosis de esperanza. Nosotros nos vamos, volvemos a las 8:30. Feliz tarde. no me detendré hasta que rompa mi voz. Allí estaré cuando tú caigas, te ayudaré a levantar cuando las fuerzas te fallen. Yo te prestaré, lo tiraré de los dos. Nada nos va a detener, nada más.